Muy buenas noches, nos encontramos en nuestra séptima sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje, legislación civil y de bienes, nuestro periodo 11 y último de nuestro periodo académico 2020. El día de hoy vamos a entrar de fondo a estudiar uno de los modos de adquirir el dominio de las cosas, pues que nos restan, ¿cierto? ¿Cuáles nos faltan? O más bien, ¿cuáles ya vimos? Vimos accesión. Vimos, bueno, inicialmente vimos ocupación, luego vimos accesión y por último vimos tradición. El día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los modos de adquirir el dominio de las cosas, podríamos decirlo que más importantes y más complejos que encontramos en el mundo jurídico. Y que además de eso, suscitan diferentes conflictos a partir de este fenómeno, ¿cierto? Porque también podemos decir que es un fenómeno jurídico que se da dentro del ámbito de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? A partir de diferentes eh, instituciones, como por ejemplo la posesión, que es una institución que lleva a adquirir a través de este modo originario que es la prescripción. Nuestro tema de hoy es la prescripción. Yo quisiera saber, porque de pronto este tema o este concepto de prescripción, ustedes de pronto ya lo han escuchado, Eduardo, Lina, Margarita, en diferentes guías de aprendizaje o en el ámbito de la vida cotidiana, o de pronto yo sé que Eduardo está estudiando derecho y de pronto tiene conocimiento de qué trata esto de la prescripción. Entonces yo quiero saber qué piensan ustedes, qué es ese término, con qué se come, qué es eso de prescripción. A ver, inicio, vamos a iniciar con Margarita. A ver, yo quiero saber para ti qué se te ocurre o qué se te viene a la mente cuando te hablan de prescripción. Margarita o Eduardo. A ver, Eduardo. Sí, profe. Primero que todo, bueno, y extendiendo un poquito ahí en el tema, sería qué es prescripción y qué es caducidad. Hay que entender que existen dos clases de prescripciones y existe la caducidad. Entonces existe una prescripción adquisitiva y una prescripción extintiva, pero aquí pues vamos a ver la prescripción adquisitiva. Eh, Tengo entendido proviene de una locución latina que nunca se me olvida, que es praescrito longi temporis, longissimi temporis, que traduce como que al pasar el tiempo uno adquiere, pasado cierto tiempo uno adquiere la cosa. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la prescripción extintiva, uno, pasado ese tiempo uno adquiere esa cosa y se vuelve, y adquiere ese derecho y puede exigirlo para volverse propietario de esa cosa. Lina, ¿qué tienes que decir con respecto a esto de la prescripción? Ese término. Bueno, la prescripción, muchachos, es un fenómeno jurídico, es una figura jurídica que sirve para adquirir derechos sobre cosas, ¿cierto? ¿Qué clase de derecho? Derecho de dominio, pero también concurre paralelamente a extinguir derechos. Entonces, lo que decía Eduardo es muy cierto. Tenemos dos clases de prescripción. La prescripción adquisitiva de dominio o como la conocemos, usucapión, ¿cierto? Y tenemos la prescripción extintiva
extintiva. ¿Listo? Eduardo nos habló de un término, pues, que conocemos como caducidad. La caducidad, ¿cierto? Y la prescripción tienen ciertas similitudes, pero no son lo mismo. La prescripción extingue el derecho, ¿cierto? Partiendo de que la principal semejanza que hay entre ellos, que entre la prescripción y la caducidad, es que ambas extinguen, ¿cierto? Ambas sirven para extinguir. Pero ¿qué extingue la prescripción? La prescripción extingue el derecho como tal. ¿Listo? La caducidad extingue la facultad que yo tengo de accionar. ¿Listo? Accionar. Entonces, son, son cosas similares, pero que tienen eh, ciertas diferencias. ¿Listo? Pero acá en ese aspecto de diferencia entre prescripción y caducidad, pues no vamos a entrar en fondo porque lo que nos convoca es legislación civil y de bienes y lo que es la usucapión, ¿cierto? La prescripción adquisitiva de dominio de las cosas. Entonces, nosotros inicialmente tuvimos que hablar acerca del patrimonio. ¿Listo? Luego hablamos de los bienes, conocimos qué son los bienes. Posteriormente hablamos de la teoría del título y el modo. ¿Listo? La teoría del título y el modo. Ahora empezamos a abordar cada uno de esos modos de adquirir el dominio y hoy nos toca abordar el tema de la prescripción. Entonces vamos a compartir las diapositivas para iniciar nuestro, nuestra explicación. Bien, muchachos. Entonces, el tema que nos convoca hoy es la prescripción. Al igual que los otros modos de adquirir el dominio de las cosas, lo que se busca o la finalidad de la prescripción adquisitiva de dominio es adquirir el dominio de una cosa. Esa es la finalidad, ese es el objetivo de la prescripción adquisitiva de dominio. Pero esa adquisición o esa forma o ese modo de adquirir el dominio a partir de la prescripción tiene unas características, tiene unos requisitos y conlleva ciertas especificaciones que vamos a abordar más adelante que eh, podríamos decir que la diferencian de las demás. Entonces tenemos que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas. Si en la ocupación nosotros adquirimos las cosas que no tienen un dueño aparente, ¿cierto? Que en la naturaleza no tienen un dueño anterior o que se refutan que no tienen dueño, acá en la prescripción, esa cosa, ¿cierto? Ese bien que vamos a adquirir tiene un dueño anterior, ¿cierto? Y se refuta que lo que vamos a adquirir es una cosa ajena, es decir, un bien que pertenece en ese momento a otra persona, a un tercero. ¿Listo? Como lo decíamos desde el inicio, la prescripción, ¿cierto? Es un fenómeno jurídico que conlleva a que no solamente veamos cómo se
adquiere el dominio sobre esa cosa, sino también vemos cómo se extingue ese derecho ajeno. ¿Listo? Al momento de nosotros adquirir el derecho de dominio sobre ese bien, ya sea mueble o inmueble, ya vamos a ver sobre qué clases de bienes concurre o recae este modo de adquirir el dominio, a la vez que nosotros adquirimos o que la persona que ejerce posesión adquiere ese dominio, ese derecho de dominio, se le está extinguiendo el derecho a quien anteriormente se consideraba propietario por haberse poseído las cosas. Aquí más adelante vamos a hablar de una figura también que va de la mano con esto de la prescripción, que es la posesión. Uno de los requisitos es que se haya ejercido posesión sobre esa cosa. ¿Listo? Ahora, otro de los requisitos más importantes es el tiempo, ¿cierto? El paso del tiempo. Dependiendo de la clase de bien, ya sea mueble o inmueble, vamos a ver que el tiempo va a ser más corto para bienes muebles y el tiempo va a ser un poco más extenso para el caso de los bienes inmuebles. Pero no solamente eso, dependiendo de la clase de posesión, vamos a ver que va a haber una prescripción adquisitiva ordinaria y como también va a haber una prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces el paso del tiempo y la forma de posesión va a determinar en qué momento vamos a poder adquirir esa cosa ajena por prescripción. Este modo de adquirir las cosas es muy complejo, conlleva diferentes requisitos. ¿Listo? Como lo hemos estado hablando en este momento. Clases de prescripción. Entonces ya nosotros las hemos podido identificar un poco. Encontramos la prescripción adquisitiva de dominio, ¿cierto? Que es el modo de adquirir los derechos reales ajenos. Acá nosotros estudiamos ya que es un derecho real y que es un derecho personal, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos adquirir con la prescripción adquisitiva de dominio? Pues la titularidad del derecho o el derecho de dominio sobre derechos reales. ¿Listo? Derechos reales. ¿Qué es qué es un derecho real? A ver, yo pregunto, Eduardo, ¿qué es el derecho real? El derecho que existe en relación entre una persona y una cosa. Exacto. Entonces, el derecho real es simplemente ese vínculo jurídico que existe entre una persona y una cosa. Entonces, ¿qué voy a adquirir? Pues el dominio, esa facultad que yo ejerzo, ¿cierto? Esas tres facultades de uso, goce y disposición, que me hace propietario completo sobre esa cosa, ese bien. ¿Ves? Eso es lo que yo busco adquirir. Sobre bienes ajenos, como lo establecí anteriormente, si en la ocupación se buscaba la adquisición de derechos sobre una cosa que no tiene dueño, acá está con la prescripción, perdón, se va a buscar la adquisición del derecho de dominio sobre cosas ajenas que pertenecen a otras personas. Diferente también a la tradición, porque en la tradición, media voluntad, con el fin de transferir ese derecho de dominio. Hay un título translaticio de dominio. ¿Listo? Acá simplemente estamos adquiriendo un derecho de propiedad a partir de una posesión por un lapso de tiempo determinado. Y obviamente hay que cumplir un tiempo y hay que cumplir con ciertos requisitos legales que ya vamos a explicar más adelante. Entonces aquí vemos un ejemplo. Y aquí adelanto lo que es inicialmente lo que es la posesión irregular. Aquí vemos dos clases de posesión, la regular y la irregular. Entonces vemos el caso
en donde Juan, como poseedor irregular, ocupa una finca de Pedro durante 25 años para obtener su condición de propietario. Necesita adelantar el juicio de declaración de pertenencia, que no es más que la reafirmación de la adquisición del derecho por prescripción adquisitiva o usucapión. ¿Listo? Entonces, hay posesión regular y hay posesión irregular. ¿Cuánto duró Pedro? 25 años. ¿Cómo ejerció Pedro esa posesión? De manera irregular. Ya vamos a ver por qué. Porque no tenía justo título y de pronto no había buena fe. Pero el ordenamiento jurídico establece que aún ese poseedor irregular tiene la posibilidad de adquirir por prescripción adquisitiva de dominio o también llamada usucapión. ¿A partir de qué, muchachos? Es que la posesión lleva a la posesión, ¿cierto? Que es una condición en donde yo ejerzo eh, como con ánimo de señor y dueño, ¿cierto? La tenencia de ese inmueble o de ese inmueble lleva a que yo pueda adquirir por prescripción ese, ese derecho, ¿cierto? Ese derecho real. Ahora, ¿a partir de qué proceso, a partir de qué demanda yo puedo eh, solicitar a la rama judicial o al ordenamiento jurisdiccional, ¿cierto? Ante un juez de la República que se me declare ese derecho de yo poder adquirir por prescripción a partir de esa posición, y sea irregular o regular, a partir de un proceso que se llama declaración de pertenencia? ¿Listo? Así se llama el proceso. Declaración de pertenencia. O lo que también conocemos como demanda de pertenencia. Entonces, es simplemente que el juez te diga a ti, eres poseedor, cumpliste los requisitos, ten la propiedad. ¿A partir de qué? De una sentencia judicial. ¿Listo? ¿Quién te va a otorgar la propiedad de ese predio o de ese bien mueble? Pues de la República. ¿A través de qué? De una sentencia judicial. Recordemos que los jueces comunican sus decisiones a partir de sentencia. Así funciona procesalmente esto de la prescripción. ¿Listo? Características de la prescripción adquisitiva. Muchachos, la prescripción adquisitiva es un modo originario, porque el prescribiente, es decir, la persona que va a adquirir por prescripción, no adquiere el derecho por la manifestación de la voluntad del titular, ¿cierto? No se da a través de título tras la de dominio. En muchos casos, cuando el prescribiente o el poseedor quiere adquirir por prescripción, siempre se va a suscitar un conflicto jurídico y el propietario, siempre, en este caso el titular del derecho de dominio, porque aquí va a haber una legitimidad en causa por ambas partes. ¿Cómo, profe? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, aquí va a haber una legitimidad en causa en ambas partes procesales. ¿Cuáles son las partes procesales? Demandante y demandado. Entonces, ¿quién va a ser el único facultado para demandar en un proceso de declaración de pertenencia? El poseedor. Pero ese poseedor, el prescribiente que decimos, no puede demandar a cualquiera. Tiene que demandar exclusivamente, y esa legitimidad en causa, ¿cierto? Por pasiva se encuentra en cabeza del propietario del predio. Y ese propietario del predio va a tener la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y decir, por lo menos, que de pronto él tiene un mejor derecho y que ese poseedor se encuentra usurpando, ¿cierto? Ese predio. Podría suceder. Por eso hay que tener mucho cuidado, muchachos, con esto
de poner en arrendamiento o dar en usufructo bienes que nos pertenecen sin un contrato, sin algo firmado, porque en este mundo uno no termina de conocer a las personas, ¿cierto? Entonces llega la persona avarienta y creyéndose con derechos sobre una cosa que pues fue pactada para una cosa y que no fue para ejercer posesión ni mucho menos. ¿Listo? Bueno. Eduardo, ¿ibas a preguntar algo? Me prefería preguntar algo, que yo la clase pasada estuve mirando eso, si estaba con la duda si era originario o era derivado, porque es que en muchos casos la gente hay una figura que creo que es la falsa tradición. No sé si se aplica ahí, entonces como que en principio parece como si existiese, no un propietario propiamente dicho, pero sí una persona que ha ejercido cierta posesión sobre ese inmueble, entonces no se estaba pensando de pronto si se podía considerar en ciertos aspectos de origen derivado. La doctrina establece que es un modo originario, porque quien te da a ti el derecho es la justicia, ¿cierto? A ti no hay un acuerdo de voluntad en este caso. ¿Listo? Aquí no se está eh, acordando, no hay un consentimiento de voluntades en donde te diga que se va a transferir el derecho de dominio. Entonces, la doctrina ha dicho es originario porque el prescribiente, ¿cierto? No adquiere el derecho por la manifestación de la voluntad del titular anterior. Siempre hay un conflicto. Entonces ese derecho se adquiere a partir de la posesión. Entonces eso es lo que eh, dice la doctrina. Es ese derecho, ¿cierto? Esa prescripción adquisitiva, eh, cuando te la reconocen, se adquiere ese bien, ya sea mueble inmueble libre de todo gravamen o vicio. ¿Listo? Libre de todo gravamen o vicio. Otra característica, muchachos, es un modo de adquirir a título singular. ¿Cómo hacía título singular? Solo se adquieren cosas determinadas, es decir, yo puedo ejercer posesión, por ejemplo, sobre un bien inmueble y solamente a título singular yo puedo adquirir la propiedad sobre ese bien inmueble que yo me encuentro eh, ejerciendo posesión. Entonces solo se puede adquirir a título singular. Excepcionalmente puede representar una adquisición a título universal cuando se trata de adquisición del derecho real de herencia. ¿Listo? Es a título gratuito. ¿Por qué? Porque el poseedor, al momento de adquirir la propiedad de ese inmueble, no debe ejercer un pago o hacer un pago o una dádiva por adquirir la propiedad de ese inmueble, como si sucede, por ejemplo, en la tradición. ¿Listo? En ese caso, hay la posibilidad de la tradición de que usted tenga que dar un precio por adquirir el dominio de ese predio. En este caso, no. En este caso, no hay que hacer un sacrificio económico, ¿cierto? O un gravamen económico para poder adquirir por prescripción. Y obviamente, solamente quien esté vivo puede adquirir por prescripción. Una persona fallecida no puede adquirir por prescripción. Por eso se dice que es un acto entre vivos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué requisitos debemos tener para poder adquirir por prescripción adquisitiva el dominio de una cosa? Primero, que los bienes objeto de posesión sean ajenos. Eso es muy importante. No podemos adquirir por prescripción, obviamente, una cosa que nos pertenece a nosotros. O, por ejemplo, no puede ser vía prescripción adquirir los frutos
de las cosas que nos pertenecen. Para todo hay un fundamento jurídico y una explicación normativa. Entonces, en este caso se adquieren solamente derechos reales ajenos, es decir, de un tercero. Bueno, la posesión debe ser material, ¿cierto? La posesión debe ser material y sin interrupciones. Entonces aquí ahorita vamos a ver qué es la interrupción y qué es la suspensión de la prescripción. La única y verdadera posesión es la que se hace materialmente, ejerciendo ánimo de señor y dueño, ¿cierto? El ánimo y el corpus, como bien dice, ese ánimo de señor y dueño sobre esa cosa, ejerciendo una posesión material. Bueno. Y además, ejercer esa posesión con ánimo de señor y dueño por el tiempo que exige la ley. Entonces, si la ley nos exige 5, 10, 15, 20 años, entonces hay que ejercer esa posesión material ininterrumpida por ese lapso de tiempo. ¿Listo? Para el caso de los bienes muebles, fija la ley un término de 3 años. 3 años. Y para el o para los bienes inmuebles, dependiendo, ¿cierto? Bueno, en este caso, para los bienes inmuebles, son de 5 años. Eso para el caso de la prescripción adquisitiva ordinaria. Para la prescripción adquisitiva extraordinaria será de un periodo de 10 años para ambos. Entonces, prescripción adquisitiva ordinaria, 3 años para muebles, 5 años para inmuebles. En el caso de la extraordinaria será de 10 años para ambas clases de bienes, para muebles e inmuebles. O sea, 3, 5 ordinaria y 10 para extraordinaria. Bueno. Aquí vemos la prescripción adquisitiva ordinaria. Esta prescripción adquisitiva ordinaria es la que está acompañada, además de los requisitos que ya vimos, el tiempo, de que sea una posesión material, tiene que estar acompañada de justo título y buena fe. Listo, justo título y buena fe. Lo que quiere decir que para poder adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria tenemos que ser poseedores regulares. Porque una de las características de la posesión regular es el justo título y la buena fe. Una cosa lleva a la otra. Entonces, la prescripción ordinaria es el modo que abre las puertas del derecho real. ¿Listo? Es el camino para el poseedor regular, ¿cierto? Es decir, que tiene un justo título y buena fe para adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria. ¿Qué es la buena fe? Es simplemente la creencia de obrar con justicia y rectitud. La buena fe se predica al momento de ingresar al inmueble o adquirir la posesión material de ese mueble. Y el justo título, vamos a ver que será, por ejemplo, haber celebrado una compraventa sin hacer la tradición. Ese es un ejemplo de lo que es un justo, es decir, comprobar o tratar de probar por algún mecanismo de que nosotros intentamos, a partir de uno de las fuentes de las obligaciones, adquirir por otro medio, por otro modo de adquirir dominio, pues la posesión, perdón, la propiedad de ese bien, ya sea mueble o inmueble. Bueno, entonces tenemos que el justo título es, podemos decir que es eh, un camino objetivo para llegar a adquirir
la propiedad de ese predio, de ese bien. Y la buena fe es un camino subjetivo, es decir, va más que todo encaminado a la forma en cómo se adquirió la posesión de ese bien, ya sea mueble o inmueble. Bueno, la suspensión de la prescripción ordinaria. Hay que diferenciar entre el término de lo que es la interrupción y la suspensión. La interrupción te quita todo el tiempo que tú llevaste anterior de posesión. La suspensión solamente evita que tú en el tiempo que concurre aquella situación que afecta tu posesión en ese término, no deja de contarte lo que tú has llevado con tiempo anterior. Listo, en la interrupción pierdes todo lo que has llevado, lo que has adquirido de tiempo para poder ejercer o ejerciendo la posesión de ese bien inmueble. Entonces, la suspensión de la prescripción ordinaria es simplemente una protección que se le otorga al propietario en el evento de que incurra o caiga en una situación de incapacidad o inferioridad. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Juan, poseedor del inmueble, de un inmueble, lleva en tal calidad con justo título y buena fe 6 años. En esta época, el verdadero propietario del bien cae en demencia. ¿Listo? Es decir, podríamos decir que es una incapacidad transitoria. Y dura en tal estado 2 años. Estos 2 años no cuentan para Juan dentro del plazo de prescripción. ¿Listo? Entonces, dentro de ese plazo, dentro de ese término en que el propietario, es decir, la persona que se encuentra como propietario en instrumentos públicos, entra en demencia, ese tiempo que él dura en demencia o que dura en incapacidad, no le va a contar al poseedor como tiempo de ejercer con ánimo de señor y dueño, con justo título y buena fe, la posesión de ese inmueble. ¿Listo? En pocas palabras, eso es lo que es la suspensión. La interrupción quiere decir que un ejemplo, te sacan de allí, ya sea cual sea la situación, te sacan de ese predio, te quitan la posesión, eh, ya sea de una manera, de una forma natural o de una forma civil, ¿cierto? Y ahorita vamos a explicar de qué trata. Pero en el caso de la interrupción, pierdes todo lo que has adquirido en tiempo de ejercer posesión en ese predio o ese bien mueble o inmueble. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la prescripción extintiva. La prescripción extintiva es es aquel fenómeno jurídico que extingue las acciones o derechos. Entonces nosotros, cuando hablamos de prescripción extintiva, solamente podemos hablar de aquella que le extingue el derecho de dominio al propietario, pues que no ejerció la posesión de ese inmueble. ¿Listo? Como un castigo. También tenemos que hablar de la prescripción como la que extingue también acciones. Entonces, tenemos el caso en donde, por ejemplo, una persona en el ámbito del derecho laboral, ¿cierto? Le deben salarios, le deben prestaciones sociales y termina la relación laboral o al momento en que se haya causado el derecho. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona para solicitar el pago de esas agrencias laborales? 3 años. Si en el término de 3 años esa persona no solicita a un juez de la República el pago de esas agrencias laborales, se configura lo que conocemos como la prescripción extintiva. ¿Listo? La prescripción extintiva solamente puede ser decretada a petición de parte. ¿Cómo así?
el juez de oficio no puede entrar a decretar la prescripción de un derecho o de una acción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley ha establecido, la misma ley ha establecido el Código Civil, que la prescripción solamente puede operar a petición de parte. Es decir, una parte debe solicitar al juez que decrete la prescripción. Entonces puede darse el caso en donde eh, el trabajador solicita al juez que decrete, ¿cierto? Que condene, ¿cierto? Al pago de las acreencias laborales, y estas ya pueden estar prescritas, y si el apoderado de la parte demandada no solicita o no excepciona la prescripción, el juez debe otorgarlas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Solamente opera a petición de parte, no puede el juez de oficio entrar a decretar. Aquí vemos el fundamento jurídico de lo que les estoy hablando. Artículo 2531 del Código Civil. ¿Quién me colabora, por favor? Ardu. Sí, profe, ya lo estoy buscando aquí. Entonces, 2531. 2531. Ahí dice, prescripción extraordinaria. Artículo 2531. El dominio de cosas comerciables que no han sido adquiridos por la prescripción ordinaria puede serlo por extraordinario, bajo bajo las reglas que van a expresarse. Primero, para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. Segundo, se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo, de la falta a título adquisitivo de dominio. Tercero, pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no podrá dar lugar a la prescripción a menos de concurrir estas dos circunstancias. Primero, que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. Segundo, que el que alegue la prescripción prueba haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Listo. Entonces ahí vemos el fundamento jurídico de lo que es la prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces en esta vemos los elementos, o vemos que faltan elementos de la posesión regular, uso, título y buena fe. No hay un documento que pruebe por qué estás ejerciendo tenencia de ese inmueble o a partir de qué tú entraste allí. ¿Ves? Como por ejemplo, esos casos que vemos en la vida cotidiana en donde las personas eh, no tienen la manera de hacer de ejercer la venta completa de ese inmueble a partir de la tradición, ¿cierto? Entonces solamente lo que hacen es un contrato de compraventa muy simple, lo autentican y listo. Entonces ya eso viene siendo un posible justo título, porque a partir de allí tú entraste de buena fe. ¿Listo? ¿Qué es la buena fe? Es un aspecto subjetivo en donde a ti el legislador te da la posibilidad de otorgarte el derecho a partir de la situación de que tú obraste de buena manera partiendo de que la otra te vendió correctamente. Entonces tú estás actuando de buena fe, estás comprando, no estás comprando, ¿cierto? Con las formalidades de ley, pero de buena fe. Y si tuvieras un documento, pues obviamente se te genera lo que es un justo título. Tú estarías probando a partir de un documento, ¿cierto? Una compraventa de que tú entraste allí a partir de ese documento, de que estás ejerciendo tenencia a partir de ese documento.
Entonces, si faltan algunos, a falta de justo título y buena fe, el poseedor irregular también puede entrar a adquirir la prescripción adquisitiva a partir de la extraordinaria. Entonces, ahí él tiene que probar que entró sin violencia, que entró sin, eh, sin vicios, ¿cierto? Entró de una manera pacífica. ¿Y cómo lo pruebo? Puede ser con testimonios, ¿cierto? Muchas veces en estos casos con lo único que puedes probar la posesión irregular es con testimonio. Muchas veces. La mayoría de las veces tú la posesión irregular la pruebas con testimonio de los vecinos, de los colindantes que pues eh, manifiesten que tú sí has vivido allí de una forma pacífica, que entraste a través de que alguien te vendió de palabra, ¿cierto? Un contrato, podríamos decirlo de alguna manera verbal. No firmaste nada, ¿cierto? No hay un justo título escrito, entonces tú tienes que probar que tú entraste allí de alguna manera y esa manera fue pacífica y de buena fe. Bueno, La promesa de compraventa también podría ser un justo título. también podría ser un justo título porque tú te puede servir de que tú en algún momento hiciste posteriormente esa venta, ¿cierto? Podría ser también un justo título. Aquí vemos un cuadro en donde vemos las diferencias y semejanzas entre la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. En la prescripción ordinaria vemos que hay una posesión regular con justo título y buena fe. En la prescripción extraordinaria falta el justo título y podría ser que no hay probada una buena fe. Toca probarlo. Exige un plazo de 3 años para muebles y 5 para inmuebles. En el caso de la extraordinaria, será de 10 años para ambos. Entonces recordemos, para poder adquirir por prescripción a través de un proceso de pertenencia con el cual vamos a adquirir el dominio, la titularidad de la propiedad, tenemos que cumplir con estos requisitos. Si tenemos justo título y buena fe, es decir, tenemos una compraventa, pero no hemos hecho el trámite y no podemos hacerlo porque la persona que nos vendió no es el propietario, pues podemos utilizar esta vía de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ya? Si no tenemos nada, igualmente, porque da la posibilidad al poseedor irregular de que pueda adquirir por prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Qué hay que probar? Que entraste sin violencia, pacíficamente, ¿cierto? Y tú puedes probar esa buena fe de que tú entraste en esa manera. ¿A través de qué? Podría ser el testimonio. Los tiempos, los plazos, obviamente la prescripción conlleva a que tú adquieras ese derecho a partir del paso del tiempo. 3 años para muebles y 5 para inmuebles para prescripción ordinaria y 10 años para ambos en la extraordinaria. Obviamente, ¿cuál es la diferencia? Como acá en la prescripción ordinaria conlleva, o nosotros podemos definir o establecer que tenemos un justo título y que entramos de buena fe, la ley nos dice que podemos adquirir a los 5 años. Dejamos pasar 5 años y podemos iniciar el proceso. En la extraordinaria, a manera de castigo, nos dicen, está bien, te dejo que puedas adquirir por prescripción, pero tienes que durar allí 10 años, o sea, un tiempo más largo. Le da la posibilidad a la persona que se crea con mejor derecho que llegue y ejerza, pues, propiedad, ánimo de señor y dueño en manera de propietario, sobre ese inmueble. Le da una oportunidad más amplia a quien posiblemente pueda ser propietario. ¿Entiendes? Porque muchas veces vemos que hay ciertos poseedores que no lo son, ¿cierto? Solamente ejercen una mera tenencia. Entonces encontramos arrendatarios que a partir de que el propietario no le firma o no le obliga a firmar un contrato de arrendamiento, se asesoran de alguien y les dicen, no, ¿por qué no inician el proceso de pertenencia? Entonces ahí vemos, se inicia un conflicto jurídico. ¿Va a ser un poseedor regular o irregular? Obviamente irregular, porque él no va a tener una compraventa
o un título para probar por qué él entró a vivir allí o a habitar. Va a tener una buena fe. Ahí él tendría que probar, ¿cierto? Porque ahí es complicado porque los vecinos o los colindantes siempre lo van a ver es a él. Entonces allí entraría en conflicto ese derecho de dominio, la propiedad total, con una simple mera tenencia como puede ser el contrato de arrendamiento o un usufructo, ¿cierto? Entonces hay que tener, yo se los doy como consejo, cuando ustedes tengan un inmueble, tengan la propiedad de un inmueble, no se confíen de los arrendatarios, siempre firmen contrato, establezcan un contrato de arrendamiento que así no piden nada, se asegura de que el mero tenedor reconozca dueño ajeno, ¿sí? Y al momento de reconocer dueño ajeno, pierde, pierde ya, al momento de que él reconozca dueño ajeno, no hay posibilidad de que él entre a adquirir por prescripción. Al momento de que reconozca un dueño ajeno, como dicen por ahí popularmente, está muerto en el veneno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El tiempo se presenta el tiempo se cuenta entre presentes y ausentes. Es decir, en este caso, se puede dar la figura, ¿cierto?, de que yo sea poseedor de un inmueble y a partir de esa posesión donde yo tenga un justo título y buena fe, tengo una compraventa, entré de manera pacífica, ¿cierto? Yo puedo poner en arrendamiento sin ningún problema ese inmueble. Y la persona que está habitando allí, ¿cierto? El mero tenedor, a quien yo le hice un contrato de arrendamiento, el tiempo que él habite ahí también va a contar como posesión. ¿Ves? Entonces, en el caso de la prescripción extraordinaria, tengo yo que vivir allí ininterrumpidamente y no puedo colocarlo en arriendo, no puedo hacer nada con eso, sino habitarlo. ¿Sí? Semejanzas, ambas conducen a la adquisición del derecho de dominio por prescripción, tienen un común denominador la posesión material, la interrupción se da de igual manera, ¿cierto? Y la buena fe se exige en la iniciación, es decir, la forma en como yo entré allí de una manera pacífica, sin violencia, ¿cierto? Bien, sin ser clandestina. Entonces son uno de los requisitos que se suscitan de este fenómeno de la prescripción. ¿Qué busco con la prescripción adquisitiva de dominio? Que se me confiera la titularidad del derecho de dominio. ¿A quién? Al poseedor. Entonces ese poseedor va a buscar la titularidad del derecho, es decir, la propiedad total. ¿Listo? Porque el poseedor tiene el uso y el goce, ¿cierto? Se beneficia y se puede lucrar de él, pero no puede enajenar, no puede donar, no puede vender. Entonces, ¿qué busca él? La titularidad plena de ese derecho real. Transforma al poseedor en titular del derecho de dominio, en propietario. Esa es la finalidad. Castiga el abandono del propietario. Entonces, ese propietario que abandona el bien y entra una persona, ¿cierto?, a poseer un inmueble, por ejemplo, se está premiando la posesión y la explotación del inmueble que hace el poseedor, la utilización que le da, y se castiga al propietario que no le da uso. ¿Listo? Aún el poseedor de mala fe y sin justo título tiene despejado el camino para adquirir por prescripción. Si no hay nadie que se oponga a eso, él va a poder adquirir sin ningún problema por prescripción. Bueno. Entonces aquí hay una frase que dice, quien abandona su derecho no demuestra interés en conservarlo. Como señala la doctrina, el propietario que pierde su derecho por no ejercerlo
o el acreedor cuyo derecho se extingue por no haber sido efectivamente exigido, ha obrado negligentemente. Es un castigo, muchachos, la prescripción extintiva, ¿cierto? Es un castigo al propietario que no ejerce el dominio sobre ese inmueble, o sobre ese predio, o sobre ese bien inmueble o inmueble. ¿Listo? Sanea la titularidad, la titulación de los derechos aparentes. Entonces, quien adquiere el justo título, quien adquiere un bien con justo título y buena fe, ¿cierto? Es un verdadero adquirente y la prescripción en este caso poco o nada puede significarles. Es decir, el derecho ya se encuentra establecido desde antes. Lo que hace la pertenencia es declararlo. Bueno, aquí vemos un ejemplo. Juan adquiere de Pedro un inmueble por escritura pública, debidamente registrada. Resulta que el bien era de Mario. ¿Listo? Es decir, no pertenecía a Pedro. ¿Listo? No sabemos qué sucedió ahí, simplemente eh, el bien era de Mario. Juan es propietario aparente, ¿cierto? Ya que la tradición no fue realizada por el verdadero titular del derecho. En este caso, como Juan no hizo correctamente, ¿cierto? ese, ese proceso, que incluso hace parte del examen, muchachos. ¿Cómo se hace, cómo debe hacerse la transferencia del derecho de dominio de un bien inmueble a partir de la tradición? Ahí ustedes me van a decir, primero hay que hacer esto, luego se hace esto y por último se hace esto. Entonces, no se hizo correctamente porque no era el propietario, pero como tiene un justo título, él puede adquirir posteriormente, pasados 5 años, por prescripción. ¿A través de cuál? Prescripción adquisitiva de dominio ordinaria. Bueno, sirve de prueba máxima del derecho real de propiedad. Probada la prescripción, queda aprobada la propiedad. ¿Listo? Si probamos que somos prescribientes, ¿cierto? Que tenemos derecho a prescribir, la consecuencia jurídica va a ser la titularidad del derecho de dominio, ser propietario. Como todo en el ámbito jurídico, podemos decir que todo se encuentra regulado a partir de unos principios. Entonces aquí encontramos la prescripción inicialmente se encuentra regulada a partir de una universalidad. Es decir, que todas las personas podemos adquirir por prescripción, sin discriminación alguna, la titularidad del derecho de dominio. ¿Listo? Lo único que no podemos adquirir son los bienes fiscales y los bienes de uso público. Esos no son susceptibles de adquisición por vía de prescripción. ¿Listo? La prescripción es de orden público, es decir, que los términos, los requisitos, ¿cierto? El tiempo para adquirir el derecho de prescripción simplemente serán los pactados o los establecidos en la ley. Las partes no pueden entrar a decidir cuál va a ser el tiempo para poder adquirir por prescripción. Y solamente se puede adquirir a partir de los requisitos y los tiempos que la ley establece. ¿Se puede renunciar a la prescripción? Claro que sí. La ley admite que la prescripción pueda renunciarse después del cumplimiento del plazo establecido. Cosas que se pueden adquirir por prescripción: todas las cosas corporales apropiables y todos los derechos reales.
con excepción del derecho de hipoteca, ¿cierto? El censo, que ya el derecho de censo, pues ya eso no se usa, es una especie de afectación también al patrimonio, pero ya eso no se usa. Eso, todos los derechos corporales apropiables pueden adquirirse por prescripción, muebles e inmuebles. El artículo 2518, pues ahí encontramos el fundamento jurídico. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles. Es decir, todos los bienes que son apropiables. Cosas que no son susceptibles de adquisición por prescripción. No se puede adquirir por prescripción las cosas que no estén dentro del comercio, ¿cierto? Como por ejemplo el alta mar, las nubes, el cosmos, ¿cierto? Lo que se debe incorporar. No podemos adquirirlo por prescripción. Las cosas indeterminadas tampoco. Las propias, recordemos que solamente se pueden adquirir derechos ajenos. Bueno. La interrupción de la posesión. La interrupción es una figura jurídica, muchachos, que impide al poseedor la realización de actos posesorios. Esto es decir, te evita ejercer el ánimo de señor y dueño. Es decir, extingue la posesión. Podríamos ponerlo de esa manera. Extingue la posesión. ¿Por qué? Porque pierdes todo el tiempo anterior, desaparece el tiempo anterior de la posesión. A diferencia de la suspensión, ¿cierto? Que la suspensión simplemente lo que hace es que hay un pare, ¿cierto? Hay un tiempo en el cual no corre la posesión, pero el tiempo anterior que tú tenías no se extingue o no desaparece. Encontramos que hay interrupción natural, ¿cierto? Hay clases de interrupción naturales, cual es aquella que se da conforme a la naturaleza, ¿cierto? Eh, por ejemplo, nosotros ejercemos posesión de un predio y ese predio se inunda permanentemente. ¿Sobre qué vamos a ejercer posesión? Y se inundó totalmente y de manera permanente. Entonces, perdemos, se interrumpe la posesión de manera natural. Y la civil es cuando otra persona entra a ejercer posesión dentro de ese predio. Por ejemplo, el propietario, ¿cierto? Recordemos que el propietario puede entrar a ejercer la posesión material. Entonces, en ese evento, en el evento de que eso suceda, se interrumpe la posesión. Ahí vemos la interrupción civil. Vamos a ver. Muchachos, la posesión, ¿cierto? Es uno de los requisitos importantes para poder adquirir por prescripción. ¿Quién puede adquirir por prescripción? El poseedor. ¿A quién se le extingue el derecho? Al propietario. ¿Quién puede demandar? Por pertenencia, el poseedor. Tiene legitimación en causa por activa. Tiene legitimación en causa por pasiva, el propietario. Es decir, puede demandar únicamente el poseedor y a quien únicamente puede demandar es al propietario. No puede demandar a un mero tenedor, no puede demandar a un tercero, no puede demandar al hijo, tiene que demandar única y exclusivamente al propietario. Bueno, vamos a leer el concepto de lo que es posesión. Eduardo, ¿me colaboras, por favor? Artículo 762 del Código Civil. Título 7 de la posesión, capítulo 1 de la posesión y sus diferentes calidades. Artículo 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga
en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique ser. Listo. Entonces eso es la posesión. Es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Eso es la posesión. Y esa posesión se puede ejercer por uno mismo o puede ser por otra persona a nombre de él. Entonces, por ejemplo, ahí vemos el mero tenedor, el arrendatario, ¿cierto? Que ejerce en calidad de tal a partir de ese contrato de arrendamiento. O, por ejemplo, puede ser los familiares de esa persona. Pero en nombre de quién? Del poseedor. Y se reputa dueño ese poseedor siempre y cuando no llegue otra persona que justifique tener un mejor derecho. Entonces, conclusión, es la tenencia de una persona que tiene una persona de una cosa bajo su poder con intención de someterla, ¿listo? Ejerciendo ánimo de señor y dueño. Bueno, las relaciones posesorias se ejercen sobre las cosas, ¿listo? Es decir, yo puedo poseer solamente cosas corporales que pueden ser aprendidas, ¿cierto? Que pueden ser poseídas materialmente. Un contacto material y voluntario del hombre con las cosas. Entonces podemos aquí establecer que es una posesión de un derecho o la posesión de un derecho real, un vínculo entre la persona y una cosa. Esta relación es involuntaria, ya que no existe iniciativa personal por parte del sujeto, ¿cierto? Por lo cual permanecen al margen del derecho. Eh, es decir, simplemente se ejerce la posesión de ese inmueble, pero no hay una voluntad, ¿cierto? No hay una relación entre o con otra persona que establezca que te va a transferir ese derecho de dominio. No, es totalmente diferente, es totalmente distinto lo que es la posesión, ¿cierto? Hablando en este caso de bienes eh, a la tradición, ¿cierto? En ese título traslaticio. Aquí no media voluntad, simplemente la persona entró y pues está ejerciendo un derecho sobre esa cosa, sobre ese predio. Los sujetos de la relación posesoria pueden ser perfectamente personas jurídicas. Es decir, la doctrina ha dicho que las personas jurídicas también pueden entrar o podrían entrar a adquirir por prescripción. Y obviamente las personas naturales. La voluntad posesoria, ¿cierto?, es de menos grado a la requerida para celebrar negocios jurídicos. Entonces, en este caso simplemente va a haber un ánimo de señor y dueño sobre la cosa, un acto jurídico. La relación posesoria está constituida por un simple poder que yo ejerzo, ¿cierto?, que ejerce el poseedor sobre esa cosa, con ánimo de señor y dueño, con un poderío o señorío. Entonces, allí se predica o se habla mucho de que la posesión es la adquisición de un derecho real ajeno. Simplemente entramos en posesión de un derecho ajeno que no nos pertenece de manera formal, pero que a partir del paso del tiempo y unos requisitos legales podemos entrar a ser propietarios, adquirir ese derecho o ese título de ser propietarios. Bueno, aquí vamos a ver esto. Aquí vamos a estudiar la clasificación de la posesión, que ya lo hemos estudiado con anterioridad, pero vamos a conocer el fundamento en el Código Civil. Encontramos la posesión regular.
que es el artículo 764. ¿Me colaboras, Eduardo? Ya leímos la posesión irregular, vamos a leer por favor la regular. Artículo 764. Se llama posesión, dice formas. La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa. El poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Listo. Entonces vemos que ese título, en pocas palabras, es aquel que nos indica o nos puede dar las luces de por qué entramos allí, ¿cierto? De que me dio una voluntad con consentimiento, ¿cierto? Hubo un consentimiento a partir de un contrato previo, como una venta, una compra-venta, una permuta, una donación entre vivos. Entonces nos da luces de que nosotros entramos allí a partir de un justo título, que no se hizo la tradición, ¿listo? Eso es válido, pero hay un justo título. Es como podríamos enfocarlo a que hay una mera prueba, ¿cierto? Hay un indicativo, hay un indicio de que tú sí entraste a partir de un documento, ¿cierto? Un justo documento, un justo negocio, ¿cierto? Que te generó a ti un derecho, una obligación, y que a partir de eso puedes ejercer la posesión regular de ese inmueble, ¿cierto? Que nadie más puede venir a entrar a perturbar, ¿listo? Porque la única persona que podría, en ese caso, entrar a perturbarlo sería el propietario, y ya él no va a entrar a hacerlo porque anteriormente ya se despojó de la posesión de este inmueble. Claro, eso no quiere decir que los herederos de ese propietario que fallece, ¿cierto? Al momento de querer hacer la sucesión, encuentren ese predio y quieran, podríamos decirlo de alguna manera, saltarse al poseedor regular, ¿cierto? Entonces para eso se hace lo que es la prescripción. Entonces el poseedor regular dice, no, es que yo le compré a tu papá, mira, aquí está la prueba, aquí está el justo título. O bueno, le compré a la persona que le compró a tu papá. Entonces el juez se da cuenta de eso y pues te da a ti el derecho a adquirir por prescripción. Porque falta, ¿cierto? Que hay en esta vida, en este ámbito jurídico se ven muchos conflictos. Entonces los herederos quieren venir eh, podríamos decirlo, a entrar en conflicto con el poseedor que adquirió con justo título y buena fe ese inmueble. Este puede ser un ejemplo. Bueno, ya hablamos de la posesión irregular, ¿cierto? El artículo 770, que es la que carece de uno o los requisitos del justo título y la buena fe. El artículo 764. Bueno. Directa o indirecta, ¿cierto? La posesión directa o indirecta. La posesión directa es la que se ejerce por el mismo poseedor y la indirecta es la que se ejerce por otro, como por ejemplo, ¿quién? El mero tenedor. El arrendatario es un mero tenedor, ¿cierto? Entonces, directamente por el mismo poseedor que da uso y goce de ese inmueble. Y la indirecta es cuando se ejerce esa posesión a partir de otra persona que la habita. ¿Listo? Quien hace el uso, pero la otra persona tiene la posesión y ejerce goce porque cobra un canon de arrendamiento, por ejemplo. De buena fe y de mala fe.
Artículo 768, Eduardo, por favor, me colabora. Buena fe, artículo 768. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medio de legítimos extensos de fraudes, Exento. ¿sí? De medios legítimos extensos de fraudes y de todo otro vicio. Sí. Así, en los títulos translaticios de dominio, la buena fe se supone la persecución de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarlo, y no de haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe, pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Listo. Entonces la buena fe es eso, muchachos. La buena fe se predica al momento en donde yo ingreso al predio. ¿Y a partir de qué? De medios legítimos. Sin fraude, sin violencia, ¿cierto? La fuerza. Recordemos que hay unos vicios del consentimiento. El error, la fuerza y el dolo. Si entro con violencia va a haber fuerza. Si uso medios fraudulentos va a haber dolo. Y si simplemente incurro en error en la cosa, en el objeto, pues va a haber error como vicio de consentimiento. Entonces, la buena fe se predica de eso, de la adquisición o de entrar en ese predio sin ninguno de estos vicios, que no medien estos vicios de consentimiento. ¿Listo? Ni violencia, ni clandestinidad, que todo sea pacífico. ¿Listo? Bueno, ya hablamos de esto, nombre propio, nombre ajeno, cuando se realiza la posesión o se ejerce la posesión a nombre de otro. ¿Qué efectos tiene la posesión? Los efectos de la posesión pueden contemplarse desde dos puntos de vista. Es decir, la posesión te da a ti la posibilidad de iniciar un juicio de pertenencia, ¿cierto? Que te declaren que te haya una declaración de pertenencia y que además tú adquieras por prescripción la propiedad. ¿Listo? Son los efectos de la posesión. Efectos especiales. La posesión de buena fe, además de los efectos generales, produce otras especiales que surgen de la posesión de mala fe. ¿Cierto? La posesión en nombre propio produce efectos especiales. Por ejemplo, recordemos que la posesión irregular no se puede ejercer a nombre de otra persona. Solamente establece que la posesión en ese caso debe ser ejercida por el mismo poseedor. No puede transferir esa posesión a otra persona. Bueno, vamos a ver, creo que ya terminamos. Hay hay unas acciones, muchachos, en donde se protege la posesión. Entonces, el ordenamiento jurídico establece unos mecanismos por medio de los cuales el poseedor puede proteger esa posesión, ¿cierto? Entonces, hay acciones policivas y hay acciones judiciales. Mediante las acciones policivas, yo puedo entrar a proteger la perturbación de la posesión. Entonces, una persona X entra a perturbar mi posesión, no puedo decir perturbación a la propiedad, porque no soy propietario, pero sí puedo decir perturbación a la posesión. Y tenemos, ¿cierto?, la acción de pertenencia, que es la que nos otorga el procedimiento civil o el Código General del Proceso. Y obviamente tenemos el lanzamiento, una acción administrativa. Simplemente da la posibilidad de expulsar a la persona que me está perturbando esa posesión. ¿Listo? Entonces tenemos esas vías.
hay que utilizarlas en el evento que estemos en esa situación. Muchachos, ¿les quedó clara? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto de la prescripción? Ya el día de mañana subo el examen, muchachos. Profe, Oh, una preguntita, ¿sí? le voy a preguntar cuándo, ¿sí constituye justo título cuando la compraventa o la promesa de compraventa se hace entre poseedores? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque la posesión también se puede vender. Recordemos que la posesión también se puede vender. Incluso se puede transferir. Entonces, tengamos eso presente. Y es Claro, posible. pregunto porque como usted sabe que en el proceso de pertenencia, tengo entendido, se demanda es al último propietario inscrito. Entonces, no puedo En exigir, o sea, ese, yo veo que es que el que es poseedor no es propietario. Entonces, ¿de qué sirve justo título ahí si no que el que voy a demandar a otro? Yo voy a entender, pero sí, pero ahí el que entra, recordemos que se transfiere a la posesión, ¿sí? Entonces ya el que está ejerciendo posesión ahora tiene que demandar obviamente al propietario que aparezca en instrumentos públicos. Ahí la carga, la única carga que tiene el poseedor es que tiene que demandar al propietario, ¿cierto? Porque lo que se puede adquirir son cosas que no pertenecen, bueno, que no pertenecen al Estado, ¿cierto? Porque lo que pertenezca al Estado no se puede adquirir por prescripción porque son bienes baldíos. Entonces, solamente por prescripción se puede adquirir las cosas que son de dueño ajeno, porque lo que es del Estado se adjudica, ¿listo? Se adjudica. Entonces, eso que tú estableces, sí, es válido. Yo puedo decir, te vendo mi posesión. Claro que sí. Y ese puede ser un justo título. ¿Por qué no? Ahora, obviamente, esa persona tiene que tener un título anterior para poder vender. Eso lleva a unas situaciones totalmente, unos requisitos y unas solemnidades que incluso también tienen que entrar a debatirse, ¿cierto? Pero sí se puede, sí se puede. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todo claro, muchachos. Mañana subo el examen. Mañana subo el examen. Eh, pueden empezar a realizarlo desde el día de mañana. Tienen el plazo del fin de semana para hacerlo. La clase del día sábado, que es virtual, vamos a dar lo que es la sucesión, que es el último modo de adquirir el dominio que nos convoca. Entonces, lo espero ese día para que podamos ya dar por finalizado nuestro curso de legislación civil y de bienes. Entonces, muchachos, placer. Nos vemos la próxima clase. igualmente, profe, gracias. Listo.